¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles desde Infogate con nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa. Una semana que ha estado marcada por debates en el Congreso sobre el tema de aborto, por denuncias en lo que es la agenda pública en torno a las recontrataciones dentro de las Fuerzas Armadas, entre lo que es a las pensiones de invalidez, entre lo que es el armado de agenda política del gobierno de Michelle Bachelet en términos de las inauguraciones que se van a dar en una serie de ámbitos, educación, salud, quizás sean las más importantes, en el envío de proyectos de ley, entre todo lo que significa además armar las listas parlamentarias, cuando ya sabemos que la democracia cristiana no va a estar con la nueva mayoría, ahí va a tener que tomar decisiones este fin de semana en su Consejo Nacional, y a nivel internacional, en lo que sucede en la trama rusa con Estados Unidos y especialmente en lo que pasa con Venezuela y su referéndum para una asamblea constituyente que ha generado una serie de propuestas tanto a nivel internacional como a nivel regional. Y vamos a esperar qué es lo que pasa ahí. Pero la agenda nacional tiene otros elementos que son distintos. Con un elemento que, con las cartas sobre la mesa, queremos ir colocando en la agenda mucho más en profundidad y que tienen que ver con aquellos temas que se han incorporado y que son propios del siglo XXI. Uno de ellos es el tema de género. Con este tema empezamos nuestro 8º capítulo de las cartas sobre la mesa con la compañía de ustedes. Nos acompaña en esta oportunidad nuestro auspiciador, Clínica Acuario HD. Si usted quiere hacerse una cirugía estética, por favor vaya a nuestra cirugía, a nuestra Clínica Acuario, que está ubicada en calle Pérez Valenzuela 1551, en Providencia, o si gusta, véala en la página web www.clinicaacuariohd.com. También deseamos saludar a Ediciones B, que cada semana nos está entregando un libro que vamos a distribuir y a rifar dentro de nuestros auditores particularmente y televidentes que nos siguen en las redes sociales. Saludamos a continuación a nuestros panelistas. Como siempre, partimos por ya una panelista que es estable dentro de nuestro programa, Valesca Naranjo. ¿Qué tal, Valesca? Hola. Ella es antropóloga y candidata a diputada por el Distrito 10. Así es. ¿Ya candidata ya o estamos precandidatos? No. 22 de agosto, falta todavía. 22 de agosto, ahí vamos a ver si... Ahí vamos a saber la verdad. Bueno. Fernando Kraus, ya que no es candidato, pero es un miembro prominente de lo que es la Comisión Política del Partido Socialista. Muchas gracias, Guillermo. No, gusto saludarte, como siempre. Y nuestra invitada para esta oportunidad, para abordar el tema de género y qué es lo que pasa en el Estado de Chile y en la sociedad. Bernarda Pérez Carrillo, su secretaria de la Mujer. Mucho gusto, Bernarda, qué agrado tenerte acá en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. No, la verdad es que el tema de género se ha transformado en un tema, yo diría, cada vez más instalado en la agenda internacional. Baste ver lo que ha pasado en Naciones Unidas, baste ver lo que ha sido su inclusión en una gran cantidad de programas de gobierno. Ya hace muchos años España empezó con la ley de cuotas, por ejemplo, en términos de colocar a la mujer, digamos, en el centro. Pero vamos viendo cómo vamos con el programa y yo te invito a sacar una carta para que veamos con qué empezamos. Ya, dice, en un momento América del Sur llegó a tener 3 presidentas. Estamos hablando de Dilma Rousseff, estamos hablando de Cristina Kirchner y estamos hablando de Michelle Bachelet. Y ahora solamente queda una, Michelle Bachelet, que además ha sido así reconocida internacionalmente. ¿Será posible que vuelvan a estar mujeres nuevamente en la presidencia? ¿Se ve esa posibilidad? ¿O solamente fue una generación o fue un momento histórico contextual que permitió esta situación? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el tema de las mujeres a través de la agenda de género que podemos conocer a través de nuestro programa, sin duda que es una agenda que viene a reproducirse también no solo en América Latina, sino también en Europa y en el mundo en general, digamos. Y en ese sentido la probabilidad que podamos tener otra mujer como presidenta de este país es muy alta. Eso tiene que ver con protagonismo, eso tiene que ver con el tema de las mujeres sobre la mesa, eso tiene que ver con una agenda de la cual la presidenta ha sido coherente, que presentamos al país, hemos respondido a ella, y eso tiene que ver también con un espacio social cultural del cual intenta sin duda poner sobre la mesa cómo se está distribuido en términos sociales, las atribuciones que socialmente se le ha dado a las mujeres y cómo entonces ese orden social cultural que hemos tenido por mucho rato, que denominamos desde el mundo más feminista el patriarcado, que es un orden, ¿no?, que como se establecen,
relación y por lo tanto cómo caminamos al espacio de la igualdad, que dice relación entonces cómo cohabitamos en una organización también, digamos, de país, por lo tanto administrativa, donde las mujeres también tenemos mucho que aportar y mucho que también decidir. Y en ese contexto, claramente la probabilidad entonces es muy alta porque pone sobre la mesa temáticas propiamente de las mujeres, necesidades de las mujeres, y porque si hay algo que desde la historia hasta ahora no hemos dado cuenta es que son las mujeres quienes ponen temas de mujeres. No pasa así con los hombres. No, hasta ahora no ha pasado. No, uno puede, desde el mundo, digamos, de lo que es la política pública, nosotros creemos tener aliados en el mundo de los hombres y aliados estratégicos y potentes aliados. No obstante, ha sido la presidenta, 2 veces la presidenta Bachelet en su administración como presidenta, la que ha puesto el tema de género sobre la mesa y en la cual hemos avanzado en agendas de género en sus 2 gobiernos, ¿no? Y eso tiene que ver como comparativamente, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dice el avance que hemos tenido como país, donde efectivamente los temas de género se han puesto sobre la mesa, se ha legislado en torno a ello y el país ha discutido en torno a los temas de género, ¿no? ¿Y a ti, Valesca, cómo ha sido difícil, digamos, llegar a hacer política o estar como mujer en política? ¿O ha sido algo natural o hay un espacio que tú ya reconoces en términos de tu generación? Yo creo que mi generación en particular es una generación poco política o que ha estado más restada de la política. Yo soy de una generación rara, una generación que compartimos con Fernando. Por ahí nos conocimos en los tiempos escolares, pero es una generación que está en el fin de la dictadura. Nosotros nacimos en dictadura, llegamos al fin de la dictadura, en el inicio de la democracia. En mi caso, participé muy activamente en una edad en que hoy día, yo tengo hijos adolescentes, no participan de la política activa como uno participaba a los 10 años, estaba ahí súper atento, a los 11, 12, ya que era uno preadolescente, buscaba espacio de participación, así fue en mi caso, pero después la llegada a la democracia genera ahí un fenómeno, entre comillas, de restarse, de ser crítico, de un montón de cosas, de unas expectativas que de pronto no pasaron o no se interpretaron tan bien en las juventudes políticas y bueno, pasó un largo periodo donde mi generación es una generación que no participa. Ahora, desde la perspectiva de género, creo que en esta elección y con la ley de cuotas del 40% de mujeres participando en política, se abre un escenario muy interesante y creo que distinto. Yo creo que después de esta elección la participación femenina debiera quedar en un mejor pie a lo que hay hoy día. Sin duda la presidenta ha sido no solo una inspiración, sino que efectivamente su presencia simbólicamente como presidenta ha sido un tremendo avance desde la perspectiva de lo que tú decías del orden social y cultural, en el que las mujeres nos imaginamos entonces en el puesto más alto, en la más alta magistratura para el país y con capacidades ciertas de dirigir y encauzar al país hacia un proyecto progresista. Yo creo que en eso la presidenta ha sido muy vanguardista y es un ejemplo no solo para nosotras, sino que para el mundo. Yo en eso me siento muy orgullosa. Yo en el ámbito de la política, sí, ¿no? yo creo que si uno toma en cuenta que recién a fines de la década del 40 las mujeres tuvieron derecho a votar, o sea, estamos hablando que aún viven las generaciones que cuando nacieron no tenían derecho a votar en Chile, un derecho, digamos, político esencial. Y sin embargo, yo creo que quien simbólicamente y también en términos de esfuerzo político, no se puede negar, hace un trabajo en ese sentido, es la presidenta Bachelet. Pero yo creo que hay señales muy relevantes que hay que observar en lo que es la esencia del poder político, que son los partidos. Mire, tenemos hoy día en la presidencia de la UDI a una mujer. Así es. Hace un año atrás, la presidencia del Partido Socialista, después de 80 años de historia, por primera vez, una mujer que fue presidenta a su vez del Senado. Y uno empieza a observar señales en los partidos, que son por esencia quienes disputan el poder político, que han ido avanzando mujeres en ese liderazgo, y la construcción del liderazgo que se está dando en todos los niveles es bastante potente y va a tener una expresión, creo yo, con lo que mencionaba Valesca, que es la ley de cuotas. Así que creo que avances notorios hay, amplitud, se me olvidaba mencionarlo también, hay mujeres que tienen un liderazgo, y eso también está hoy día permeando el conjunto de las estructuras de los partidos políticos y por lo tanto también del espacio público. Nuestro gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, es un gobierno que aumentó significativamente los cargos, digamos, de empresas públicas de mujeres, y creo que eso va a ir
normalizando, ¿verdad?, la realidad del liderazgo de mujeres en todos los espacios sociales. ¿No? Y eso es una tendencia que pasa a nivel mundial, es decir, que esto no es idea de Chile, sino que viene asociado al espacio político-cultural que Chile comparte a nivel mundial, tal cual como dice Valesca, una vez que regresamos a la democracia, en definitiva se van abriendo una serie de otros elementos que van en forma paralela o simultánea con la apertura de los nuevos temas del siglo XXI. Sí, aun cuando tú dices, yo estoy de acuerdo en eso, que efectivamente hay una apertura mundial, no obstante, cuando hay situaciones de carácter de ordenanza político en los países, lo que acaba de pasar en Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil tenía un Ministerio de la Mujer y a partir de la situación que vive en términos políticos internos, lo que se reduce principalmente es justamente el Ministerio y pasan a ser una subsecretaría. Entonces, yo sería cuidadosa en eso, diría apertura en el mundo con las temáticas de género y por lo tanto entonces cómo se solidifican y justamente se fortifican aquellos elementos que vienen a ser alcanzados. Y eso es un desafío. Y por eso me parece relevante el aporte que ha hecho la presidenta en su administración y de la cual es un orgullo participar de su gobierno y de participar sobre todo en el tema desde la subsecretaría de la mujer del ministerio en calidad de subsecretaria en estos temas, es que no solo en el tema de poner la participación de las mujeres en el marco hoy día de candidatas, que es tu caso, sino también en la ordenanza que tenemos en los propios partidos políticos. Hoy día hay un elemento relevante, los partidos políticos pasan a ser un bien común, porque le hace bien a la democracia a los partidos políticos, la diversidad de la participación, debemos constatarla allí. Ahora, hay un elemento y un desafío de las respectivas partidos de justamente cómo se genera esta conexión entre el accionar de la política y el territorio y la ciudadanía, ¿no? Y eso es el desafío de ellos. Pero además las mujeres allí tenemos un espacio hoy día garantizado en aquello que conocemos con la ley de cuotas, que es los 60-40. Es por eso que hoy día andan todos buscando mujeres en función de tener equilibrio en sus listas. Y eso es relevante, pero no solo en lo eleccionario, sino también en el espacio de deliberación interna. Hoy día, a partir de ser un bien público, los partidos políticos entonces tiran aportes del Estado y por lo tanto en ese aporte del Estado hay un porcentaje importante hacia mujeres. Es un 30% del total de lo que reciben los partidos políticos hoy día que debe ser invertido en mujeres y eso significa en formación, eso significa en accionar hacia las mujeres, en políticas internas con perspectiva de género. Entonces hay un desafío también de mirar a las mujeres al interior de esos espacios de reflexión, de esos espacios de deliberación y al mismo tiempo cómo se ponen en escena el espacio más público, como candidaturas, por ejemplo. Pero hay tantas mujeres como para participar en política, porque en España, digamos, también se colocó una ley de cuotas hace ya más de una década, y el gran problema era que los partidos salían a buscar mujeres que participaran y después ellas no hacían la labor política porque la verdad que no les interesaba y solamente estaban ahí porque había que cumplir con la cuota. Claro, porque ahí está la traba cultural que mencionabas tú también. O sea, eso es así, pero aún la cultura de partido político es una cultura más bien machista, en el sentido de que los ritos, las reuniones de la política son en espacios que en general las mujeres, que somos además madres, jefas de hogar, etcétera, después de las 7, 8 de la noche es muy difícil ir a una reunión política. ¿E influye el lenguaje también? Las cocinas son cocinas de hombres. Yo diría que no solo influye el lenguaje, yo diría que influye también de cómo está concebido y conceptualizado la ordenanza en general. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, un dato relevante. En el proceso constituyente que acabamos de vivir como país el año 2016, el 52,3% fueron mujeres. Entonces uno podría decir, en términos de hipótesis, que las mujeres sí quieren participar. Pero tuvimos una merma en participación de las mujeres. Cuando los eventos autoconvocados fueron en esa calidad autoconvocados, es el porcentaje que te informo. Cuando el porcentaje de mujer baja, cuando el proceso último, que fue el regional, territorial, que fue uno por región, ahí fue el 48%. El institucional. El institucional. Entonces uno podría decir, cuando la hora de la participación está impuesta desde afuera, la posibilidad de la merma de la participación en sí misma baja. Y baja porque a las 9 de la mañana de un día sábado la probabilidad de las acciones asociadas, digamos, a la mujer en términos de responsabilidad social cultural estaban allí in situ probándose. En cambio de los autoconvocados, la mujer se convocaba a la hora que podía conciliar con otros, ¿no? Yo no sé si hay un catastro o estadística o no, pero si tú vas a la organización social
es mayoritariamente, pero, o sea, estrepitosamente mayoritariamente de mujeres. Las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor son de, no sé, me atrevería a decir un 80 para arriba de solo mujeres. Sí, nosotros hicimos una pequeña observación en el Partido Socialista antes de la última elección y resultaba bien paradójico que habiendo la misma cantidad de hombres y mujeres, en la medida en que se iba, digámoslo así, avanzando en la pirámide de responsabilidades, se iba filtrando el número de mujeres que estaban presentes y también menos mujeres electas. La relación, recuerdo que era algo así como 70-30 en core, en concejales o incluso en el tema de los alcaldes. Yo creo que se está avanzando lentamente, pero también elementos culturales que podríamos dejar para conversar más adelante, por ejemplo, lo que tiene que ver con la mujer y la empresa. Creo que hay espacios como ese en el trabajo donde todavía el esfuerzo que se debiese hacer, que se tiene que hacer es mayor. No, no tengo la duda que sí. Valesca, te invito a sacar una carta antes de que vayamos a un cóctel. Estupendo. También podemos ir a un corte cóctel. Es una buena idea para poner acá. ¿No es cierto? Nos vamos a hacer una buena idea. Bueno, yo entre medio, digamos, déjala ahí porque entre medio, recordemos que en Chile, además, que yo creo que es un tema para tomar el tema cultural a nosotros de eso, más o menos el 30% de las familias son monoparentales. A cargo de mujer. En consecuencia, la mujer efectivamente tiene mucho más motivación para participar en las redes sociales de apoyo que necesita. Y eso probablemente, digamos, le da además un espacio de mayor libertad para poder opinar respecto a lo que sucede a su alrededor. Vamos a un breve corte y regresamos aquí con las cartas sobre la mesa. De regreso ya con la carta sobre la mesa. Síganos en nuestras redes sociales para que pueda optar a uno de los libros que semana a semana nos entrega Editorial B para que le regalemos a usted. O si quiere hacerse una cirugía estética, vaya obviamente a la clínica Acuario HD. Todos se ríen acá cada vez que uno habla de cirugía estética. Pero ustedes supieran la cantidad de gente que está preocupada de las cosas más mínimas, y no solamente las mujeres, dicho sea de paso. Tengamos también los hombres, también los hombres lo hacen, y eso no, hoy día ya es cada vez más aceptado. Entre toda la diversidad de cosas que uno encuentra en el siglo XXI está eso. Vale, ¿qué pregunta nos tocó? ¿Qué nos tocó? La vamos a leer. ¿Equidad salarial es un ideal o se podrá dejar instalada antes de que termine el gobierno? A nivel mundial, en todo caso, digamos que la brecha salarial varía entre un 10 y un 30%. Los hombres ganan más y las mujeres menos, no obstante tienen las mismas funciones o incluso mayor responsabilidad. Digamos que, ¿cómo lo ves? Yo diría que en este plano la presidenta ha tenido acciones concretas de propuesta y nosotros hemos ejecutado como ministerio también algunas acciones de alianza entre lo público y lo privado. Este es un problema país, no es un problema solo de un gobierno, sino un problema de Estado. Por lo tanto, la política pública tiene que estar apuntando, o debería apuntar, digamos, a cómo achicamos la brecha. Nosotros acabamos de tener los datos del INE. Esta semana salió la encuesta en relación, digamos, justamente a temas laborales, y la brecha viene primero siendo sostenida desde el año 2010. O sea, y podríamos decir, ha oscilado, a rato ha bajado, a rato ha subido. Hoy día tenemos una brecha de menos un 31% entre lo que ganan los hombres versus lo que ganan las mujeres en un mismo lugar de trabajo, en una misma función laboral. Y eso debe ser un elemento de preocupación, ¿no? Hemos hecho algunos elementos remediales, como por ejemplo, uno de los compromisos que hizo la presidenta fue cómo los cargos de niveles medios efectivamente estaban usados en términos de directorio de las empresas públicas y del Estado, por lo tanto, por mujeres, y nos comprometimos a un 40% al finalizar el gobierno. Decir que nosotros recibimos el gobierno con un 8%,
y nos comprometimos a un 40%, y que ese 40% lo cumplimos en diciembre del año pasado. Ah, estupendo. ¿No? Pero esto es lo privado, esto es lo público. Aquí hay un llamado que nosotros hemos hecho sistemáticamente a la empresa privada, porque también claramente es un aporte, y el mundo privado está lleno de empresas, también hay mujeres. Nos parece interesante que la SOFOFA por primera vez tenga una mujer directora, eso también es importante, da señales. Quisiéramos que fueran más, y por lo tanto la empresa privada aquí tal debe hacer una ingeniería interna al respecto, y porque también decir que no solo es la representación de las mujeres en tanto espacio, en tanto ocupar una silla, es también la incidencia política que las mujeres podamos tener, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con incidencia, no solo el número de la representación, es la capacidad efectivamente que las mujeres tengamos de incidir en la agenda pública, en la política pública, y eso tiene que ver con temas que hemos discutido durante estos años, lo que dice relación con educación, por ejemplo, lo que dice relación a las mujeres en el mundo del trabajo y la brecha salarial que tenemos, lo que dice relación de las imposiciones que tenemos en el mundo de la salud. Sí. ¿No? Esto es machismo, esto es solamente un tema cultural. O sea, el machismo a mí me parece francamente, digamos, decimonónico, digamos, pero en la práctica, o como tú bien decías, hay una estructura piramidal, social, cultural, que cuesta mucho ir superando. Bueno, yo creo que es machismo y hay que reconocerlo, entroncado en lo más profundo de las relaciones interpersonales de la sociedad chilena. O sea, las mismas personas, en mi caso, uno se relaciona y a veces tiene cierto dejo, o a pesar de que hace esfuerzos por no incorporarlo al lenguaje, está en el lenguaje, está en las relaciones, en la empresa lo que sucede. La diferenciación salarial responde a una distinción en que efectivamente se le pretende dejar a las mujeres en un estatus distinto en relación a las decisiones, al poder de decisión al interior de las empresas. Yo reitero el tema de las empresas, porque la mayoría de las chilenas y los chilenos no están necesariamente en el espacio público, sino que están en las empresas, digamos, a todo nivel, y creo que es un esfuerzo donde las relaciones están muy desequilibradas. Las mujeres en los directorios, en los cargos gerenciales en Chile, son mucho menores y muchas veces están en los espacios en los que hay que hacer un esfuerzo, o del trabajo, digamos, es más intenso y más fuerte al interior de las empresas. Sin embargo, llegan hasta ahí, hasta un momento, y después no logran, a pesar de tener los méritos suficientes, ascender. Pero, sin embargo, por otro lado, hay espacios, como hablábamos, la política, en que están habiendo cambios, y también, por ejemplo, en el deporte. Me ha llamado mucho la atención en los últimos días la cantidad de medallistas, mujeres de oro, que bien valdría la pena hacer un estudio de cómo ha habido una influencia también de liderazgo en lo deportivo por ese lado. Tú sabes, por ejemplo, que nosotros tenemos en Chile una mujer árbitro que puede arbitrar en primera división. Así con todos sus galardones habilitada para hacerlo. Y no obstante, nunca la llaman a arbitrar un partido, porque es un mundo también que hemos intentado permear, que efectivamente, como tú bien dices, la cantidad de medallas, de medallistas mujeres que hemos tenido en los últimos días, ¿no? Sí. En diferentes ámbitos del deporte, y en el fútbol, en lo específico, tenemos una arquera, ¿no? Sí. Que además compite internacionalmente. En el nivel nacional tenemos buenos niveles también de competencia nuestro, y tenemos una mujer en el ámbito, pero no puede operar, es convocada al extranjero, y no es convocada, por ejemplo, a espacios calidad de otras décadas. Entonces tú te das cuenta que existen, que las mujeres han estado y han estado siempre, ¿no? Y que hemos intentado hoy día permear aquellos espacios que estaban más tal vez atribuidos al mundo de los hombres, pero también hay existencia allí de ellas, y que por lo tanto entonces... Por eso hablo de la incidencia, que no solo es pestar, sino que también el resto que es influir, es incidir, y hacer finalmente que efectivamente haya una participación real y no solamente simbólica, ¿no? Claro, pero esa incidencia es cuando ya está la mujer participando. Yo me pregunto así a propósito de ley de cuotas, ¿no podrá desde el Ministerio de Hacienda, no sé, existir un instrumento que incentive la participación, por ejemplo, de las empresas, o sea, un incentivo económico que esto moleste por algún lado? O sea, el 40% de la ley de cuotas para los partidos es una exigencia, es molesto. Los forzó a correr una frontera que antes no estaba. ¿Qué hacemos con el mundo privado para que también se corra esa frontera? Yo creo que ahí hay un desafío de no dejar solo como a la buena voluntad o a la sensibilidad o al cambio generacional. O sea, creo que como país nos debemos, tenemos una presidenta mujer, nos debemos como instrumentos más con más convicción y con más determinación para que esos espacios se rompa esto que
que además desde el 2010 y para atrás lo más probable es que era peor. Sí, entonces, siempre es peor para atrás. Entonces, exacto, yo creo que sí, que es momento de... Avancemos con otra pregunta. Fernando, por favor. Muchas gracias. Bien, tiene que ver con lo que estábamos conversando. Dice, ¿qué proyecto de ley o acciones se impulsan para disminuir la brecha salarial de género en la que las mujeres ganan 30% menos que los hombres? Eso ya algo habíamos conversado sobre eso. ¿Sacamos otra? Sí, sacamos otra, digamos, para no repetir el mismo argumento y puede agregar... Estas eran como juntas. Sí. El gobierno está en su fase final. ¿Se puede hacer un balance positivo en cuanto a implementación de nuevas políticas para la igualdad de género? Sí. Yo hago un balance absolutamente positivo. O sea, justamente con lo que decía Valesca, nosotros hemos corrido la cerca. Y yo creo que hay que seguir corriendo la cerca. Sí, pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando tengamos y caminemos. ¿Quiénes creemos en la igualdad? ¿Ya? Tendremos que llegar a la igualdad en los diferentes ámbitos de cómo está construido nuestro país, de cómo tenemos nuestra administración, de cómo concebimos ciertos derechos, digamos. Hoy día la agenda de género no solo una agenda que demanda derechos, sino que hoy día quiere consolidar esos derechos. Y cuando dice consolidar derechos también tiene que ver con instancias distintas de la participación, caminando hacia el proceso de igualdad, digamos, ¿no? O hacia una construcción de un mundo que efectivamente compartimos y habitamos hombres y mujeres. Y en ese sentido yo creo que esta ha sido una caracterización de gobierno que se le ha concebido como reformista y dice relación de cómo vamos generando andamios que permitan justamente seguir caminando hacia allá. Cuando digo andamios, digo como desde el punto de vista estructural, el radiel, no estamos construyendo radieles de cemento fuerte que permitan justamente seguir avanzando hacia mayores derechos y mayores elementos significativos para las mujeres. Uno de ellos es relevante en función, por ejemplo, de cómo la convocatoria al mundo privado de considerar en sus niveles medios la participación de las mujeres. Yo quisiera que esta no solo fuera una agenda de la presidenta, sino que fuera parte de una agenda de construcción de país. Y que no necesariamente el gobierno de todas maneras. Y por otro lado tenemos proyectos de ley. El proyecto de ley de las 3 causales que está en el Parlamento en un nivel específico que todos ustedes ya conocen. Y eso tiene que ver con que el país se puso a discutir temas en donde tiene que ver con la capacidad de decisión de las mujeres, ¿no? Sí, y ahí uno puede estar de acuerdo, menos de acuerdo, pero el país ha discutido eso por 2 años, lo ha puesto sobre la mesa, con una adhesión ciudadana de casi el 70%, en la última encuesta que salió. Entonces, que haya esa permanencia nos habla a nosotros y nos habla al país, diría yo, que hay temas que son relevantes de empezar a mirar. Y por otra parte, las brechas, o sea, el dato que nos da el INE durante esta semana respecto al tema laboral, sin duda que es un elemento a considerar. Por lo tanto, allí hay una convocatoria. Lo que hemos hecho a nivel de ministerios también, hoy día a nivel de Estado, compartir con ustedes que todos los ministerios, la estructura de gobierno tienen una encargada de género, y eso es relevante. Y eso es relevante, déjame decirte por qué la importancia. Porque los ejes temáticos distintos de cada ministerio tienen que tener una mirada de género, una perspectiva de género. Y cuando tú decías Hacienda, también deberíamos tener entonces, ¿no?, perspectivas de género en el presupuesto del país, ¿no? Totalmente. No es, y eso, porque claramente también es relevante cómo caminamos hacia allá, cómo aseguramos una agenda de género donde los recursos del país también estén concebidos en función, digamos, de las mujeres. En lo inmediato y en lo cuantitativo, decirte que, por ejemplo, en términos del Jefas de Hogar, que es un programa que es muy antiguo en el CERNAMEC, en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que es el servicio dependiente del Ministerio, nosotros hemos hoy día formado una cantidad de casi 3.000 mujeres, ¿no?, en el tema, digamos, del Jefas de Hogar. Y eso tiene que ver con lo que tú mencionabas, donde yo no diría homoparentales, yo diría donde las mujeres son jefas de hogar y asumen una responsabilidad, digamos, de crianza, de responsabilidad, digamos, económica, y por lo tanto asumen ahí un compromiso. Y en ese sentido, cuando ese porcentaje nos entregó la CACEN el año pasado, con un 48% de los hogares son jefas de hogar, nos parece entonces una aberración tener esta brecha salarial. Exactamente, entonces, o sea, es de una injusticia gigantesca. Por lo tanto, nos desafía. Nos desafía y lo que tú decías, mirada de mujer en políticas públicas. O sea, mira, yo me he encontrado ahora que me reúne con mucha gente en las organizaciones sociales, muchas mujeres pidiendo, ¿por qué las jornadas de los jardines nos adecúan a los horarios laborales de nosotras? ¿Por qué tenemos que hacer malabares
por qué el Estado no nos ayuda un poco más. Yo creo que hay un poco de y ahí hay un gran tema, pero una gran oportunidad también. Hay una oportunidad para los hombres también, ¿no? Sí, de que asuman roles eso te iba a decir, porque que tiene que ver tradicionalmente han estado en los roles de mujeres. O sea, yo creo que también quiero hacer a la corresponsabilidad. Digamos, a todos los que están viendo los que hagan un esfuerzo en esa línea. Es una cosa entretenida. A mí, por ejemplo, yo asumo diferentes roles, trato de establecer un equilibrio en la relación de lo que es en el caso personal, y creo que eso también ha ido cambiando, ¿eh? Culturalmente. Es lento, pero hay que ir seguir dando las señales que se han estado dando. Pero estaríamos de repente yéndonos a esta suerte de ideología de género o no, porque en el fondo hay un tema encima de la mesa con eso. O sea, yo estoy completamente de acuerdo, es decir, que la mujer participe y que se abra en cada una de las Fuerzas Armadas, la policía, qué sé yo, hace muchos años atrás una mujer no podía entrar a una mina. Pero, hoy día eso es común y hay estupendos ingenieros. Y hay muchas mujeres en minería también, sí, pues, cada vez más. Yo solo ahí quería hacer una mención a propósito de lo que tú mencionaste de la discusión de aborto 3 causales y de lo que tú dices de la ideología de género. Escuchamos tantas cosas como de ideologías, mitos, creencias, lo vamos a dejar ahí, como mitos, creencias, que finalmente develaban una construcción, una mirada cultural de la mujer realmente de unos niveles tan indignos para la mujer finalmente, o sea, como que nosotros como ser humano no somos dignas de ser soberanas sobre nuestros cuerpos, que a mí al menos entre el shock y la indignación, no sé cuál elegir, pero creo que allí hay un gran tema también a propósito de sí, es verdad, tenemos algunos cambios culturales luminosos y está muy bien. Pero aquí hay un dato duro, 48% de mujeres jefas de hogar es un dato duro donde, no hay ideología de género. Sí, no, demasiado duro, no, eso es verdad. Yo quisiera hacer algunas precisiones conceptuales, porque en este mundo de la posverdad, donde se intenta instalar verdades que están en el plano que en mis tiempos se llamaba mentira nomás, digamos, yo diría que más que una ideología de género, porque da la sensación de que fuera como un monstruo, ¿no? Una cosa bien fantasmática, yo diría que es una mirada de construcción en donde claramente es una estrategia política, es una estrategia que combina la acción, ¿no? Y por lo tanto es por eso que hemos accionado frente a una agenda de género y que dice relación entonces con la no visibilización de las mujeres en diferentes ámbitos. Yo diría eso, pero también diría, en respecto, digamos, de lo que tú hablabas, Valesca, los gobiernos están para generar políticas públicas, y las políticas públicas se hacen para las mayorías, ¿no? Y esta política pública que tiene que ver con el proyecto de ley que está en el Congreso, al cual tú hacías mención, responde a eso, ¿no? No obliga a nadie, responde justamente es muy respetuoso de las creencias distintas que tiene nuestro país, somos un país diverso, es distinto ser mujer en Arica que en Punta Arenas, es distinto ser mujer mamá que no mamá, es distinto ser mujer casada que no casada, es distinto ser mujer en el mundo del lesbianismo que no serlo. Todas esas perspectivas y diversidad de mujeres tenemos y tenemos que dar respuesta en la política pública para eso. Sí, también yo creo que hay un elemento que es central. Chile no va a poder ser un país desarrollado, como está en todos los discursos, si no incorpora a la mitad del país al potencial de desarrollo que tiene. O sea, las mujeres en Chile más tienen mayor nivel educacional que los hombres. Lo han tenido siempre desde que se instaló y la escolaridad, digamos, en términos a toda la población. Entonces, no se explica, digamos, que no exista un incentivo en esa línea, si es que efectivamente aspiramos a un desarrollo sustentable, a un desarrollo con crecimiento económico permanente, de un potencial de mayor valor agregado, etcétera, etcétera. La incorporación de las universitarias, las profesionales, las trabajadoras, eso incluye o necesita una mirada que sea inclusiva, amplia, y yo creo que eso es lo que en definitiva, más que una ideología o una sobreideologización, lo que hay que hacer es incorporar a un sector tan relevante a el desarrollo del país. Y eso yo creo que de alguna forma es encontrar la manera en que se expresa esta ecuación entre libertad y responsabilidad. Es decir, tanto hombre como mujer tiene todo el derecho a gozar de su libertad y hacerlo con responsabilidad, pero eso es parte de una formación no solamente social, sino que también política en términos cómo se va construyendo todo eso. Yo creo que ahí hay un tema más de fondo que supera el tema de la ideología. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos como país en elementos alcanzados por la presidenta y proyectados al país desde una propuesta que los hombres puedan tomarse el postnatal. Y no se lo toman. ¿Sabes cuál es el número de hombres que se tomaron el postnatal el año 2016? No. 240 hombres.
Entonces, aumentaron, pero son 240 de la cantidad de hombres en el espacio laboral. Entonces, sí es un tema social cultural, es un tema social cultural, porque parece ser que estamos llenos de estos dichos populares y mitos también en el mundo del trabajo, ¿no? Que si se toma, si parece en algunos casos hay como vergüenza, decía uno de ellos, decía, es como vergonzoso decir que me voy a tomar 3 días en el cuidado del hijo. Y eso nos convoca entonces a cómo vamos poniendo sobre la mesa temáticas como la corresponsabilidad, avanzar hacia un plan nacional de corresponsabilidad. Eso significa la conciliación del mundo laboral, ¿no? Y la conciliación en función de la responsabilidad familiar. Y en eso también hemos tenido políticas públicas al respecto. No por nada este año la propuesta de la presidenta respecto a la cantidad de salas cunas y la propuesta de jardín infantil es relevante. Totalmente. Y todavía, ¿no? Eso viene en la atención a 70.000 niños de nuestro país que no iban a sala cuna, ¿no? Y que hoy día efectivamente tienen la atención pensando en este espacio, digamos, de trabajo de la madre. Atienden en hora extraordinaria. Nosotros tenemos un programa también que se llama el 4 a 7 y que se llama de 4 a 7 porque ese es la mujer que va de 4 a 7 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde sus hijos pueden estar en un espacio de cuidado en la escuela. Y que hay experiencia que están instaladas en el espacio del territorio, eminentemente en las municipalidades. Por ejemplo, Recoleta lo tiene de 4 a 9. Y eso tiene que ver con inversión que hacen los respectivos alcaldes en función de promover, ¿no? Y de comprometerse con políticas públicas que van claramente también en beneficio de sus propios vecinos. 15 segundos. 15 segundos. Yo solo mencioné un tema que no se dijo, pero que en el fondo está el tema de la valoración de la mujer. No lo tocamos acá, pero el tema de la violencia contra la mujer creo que también ha sido una política pública importante. Sí, todos los 25 ONU Mujeres hace el Día Naranja para prevenir la violencia contra la mujer. Ahí hay un tema cultural tremendo que devela, en el fondo, la baja valoración que tenemos como sociedad de la mujer como ser humano. Fernando. Yo llamo a los hombres de Chile a tomarse el postnatal, a ordenar el tiempo. Falta que haría porque eso significaría que aumenta la población, cosa que también no hace falta. Pero nos hace falta mucho, ¿no? A propósito también de las políticas de garantizar derechos a los niños y niñas migrantes. Ojo, que hay que mencionarlo, que es un gran compromiso que la presidenta estableció. Pero yo diría, tomarse el postnatal, aprovechar de establecer un equilibrio en los tiempos al interior de la familia, del hogar, en que los hombres podamos ir asumiendo responsabilidades que eran tradicionales, porque también es un espacio de aprendizaje, de generar una mayor afecto, relación con los niñas, con los niños y en general hacer un proyecto de vida que le dé una mayor proyección, estabilidad, afecto a lo que constituye una familia. Yo solo quisiera decir algo en función de lo que tú decías, Valesca, que es muy relevante, que tiene que ver con la ley de violencia, que presentó la presidenta el 25 de noviembre del año recién pasado, que entró en primer trámite en la Cámara en enero de este año, que está en la Comisión Constitución, y convoco aquí a los parlamentarios, porque no hay mejor contexto para legislar respecto de la violencia contra las mujeres que este. No, el caso Navila es un gran ejemplo. Y compartir con ustedes que es un proyecto que no solo tipifica la violencia en el espacio familiar, por lo tanto cerrado, íntimo, sino también en el espacio público, por lo tanto también entonces en el pololeo. El caso de Antonia Garro, que es el caso de Concepción, ¿no? de un femicidio ahí, claramente si tuviésemos tenido una ley en esas condiciones habríamos podido actuar desde el punto de vista penal. Y tiene cambios en 3 elementos relevantes de nuestra legislatura. Uno tiene que ver con los tribunales de familia, que viene al cambio entonces allí de tipificación del espacio familiar al espacio público. El segundo cambio es en el Código Penal, ¿no? Y eso es súper relevante desde el punto de vista de cómo entonces también el pololeo pasa a ser castigado. Y el tercer cambio tiene que ver cómo se articulan nuestras policías también de manera distinta. O sea, Carabinero e Investigación en el espacio del territorio. Y eso son necesidades como país y hemos intentado responder a esto y por lo tanto mi llamado es cómo entonces desde la ciudadanía, a partir de sus propios representantes que tienen en el Parlamento, convocan entonces también a acelerar este proyecto. Yo les quiero agradecer porque finalmente lo que estamos haciendo es demostrar que el tema de género va a estar en la agenda de la candidatura presidenciales, va a estar en la agenda de mayoría regional y la agenda parlamentaria y sin duda se va a quedar como un tema de cómo se hace, o sea, cómo se hace para que el otro sea igual o la otra, o sea, sea igual en términos de derechos, deberes y libertades y también con responsabilidades.
A ustedes les queremos agradecer obviamente a la clínica Acuario HD, contarles que el libro que vamos a estar sorteando el día de mañana en las redes sociales es de Mauricio Jorgensen, Dulce Patria, un libro que recoge la historia de la música chilena, que es muy interesante, no solamente porque no se trata solamente de folclore, se trata también de esa música popular que nace de los cambios culturales que Chile ha tenido. Por lo tanto, agradecemos a Ediciones B por traernos este regalo. Bernarda, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Fernando, como siempre. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por compartir con nosotros este momento.